Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. En las lecturas que nos presenta ahora la Eucaristía podemos hacer un interesante paralelismo entre lo que nos cuenta la primera y lo que nos cuenta la segunda. En la primera lectura del segundo libro de los Macabeos estamos en las luchas entre los hebreos y los griegos que los quieren helenizar en torno al año 200 a.C. Se nos cuenta la historia de 7 hermanos con su madre que también fueron obligados por el rey Antíoco a hacer lo que la ley prohíbe, comer carne de cerdo. Se niegan. Uno detrás de otro son torturados y ejecutados de una manera horrible. Llega el turno del más pequeño. Antíoco le dice a la madre: hombre, intenta salvar a tu hijo, convéncele de que coma la carne, yo le haré un príncipe grande en medio de nosotros. Y la madre, en vez de hacer esto, le exhorta al martirio, diciendo que desprecie la vida presente porque ganará la vida eterna junto a Dios. Esta es la primera lectura. En el Evangelio nos encontramos con Jesús subiendo a Jerusalén, en el relato de San Lucas que estamos leyendo, que les cuenta una parábola a los discípulos. Les dice: había un señor que recibió el título real y fue al extranjero a recibir este título. Entonces dejó 3 criados encargados con patrimonio para que cuidasen de él. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Dice: los siervos de este señor, cuando él se estaba marchando, salieron a decirle: no vuelvas porque no te queremos como rey. Y los 3 siervos que habían recibido el patrimonio se pusieron a trabajar. Uno consigue ganar otros 10, el otro que recibe 5 consigue otros 5. En cambio, el que recibe 1 tiene miedo de que su señor cosecha donde no siembra y coge y lo esconde para devolvérselo tal como se lo dio. Vuelve el señor con el título de rey, llama a los siervos y le dice al primero: pues has sido fiel en lo poco, te voy a hacer señor sobre lo mucho. Recibe el gobierno de 10 ciudades. Al que recibe 5 lo mismo, en cambio al que recibe 1 lo castiga. Y le dice: al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y por otra parte, traedme aquí a esos que no me querían como rey, porque los haré morir ante mis ojos. Y dice el evangelista: y diciendo esto, no hizo ningún comentario más, salió por delante de sus discípulos caminando hacia Jerusalén. Bien, ¿a quién se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo, por una parte, a los que no quieren tenerlo como rey, es decir, aquel pueblo judío al que fue enviado el Mesías que no quiso aceptarlo, y por otra parte a los discípulos que reciben el don de la fe, y actúan de manera distinta unos y otros. Los 2 primeros la ponen a trabajar independientemente de la cantidad y de los frutos, la ponen a trabajar. El tercero la esconde simplemente, la deja latente, la deja dormida para devolverse la fe al Señor tal como se la dio. Esto nos hace reflexionar, queridos hermanos, varias cosas. Primero, ¿qué hacemos con el don de la gracia que recibimos de Dios? Segundo, ¿aceptamos verdaderamente a Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos? Tercero, en la disyuntiva en la que se vieron aquellos 7 hermanos del Antiguo Testamento, ¿estamos nosotros dispuestos a permanecer fieles en todo trance a la ley de Dios? ¿O nos dejamos arrastrar a lo que es contrario a la ley de Dios? Al que tiene se le dará, dice Jesús. No se está refiriendo a bienes, se está refiriendo al don de la fe. De hecho, los 7 hermanos perdieron la vida, pero ganaron la vida. Conservaron la fe, aunque aparentemente resultó una muerte y una pérdida horrible. Cumplieron la voluntad de Dios. Pusieron en acción, pusieron en actuación la fe, la alianza que de Dios habían recibido. Fueron como esos siervos diligentes que pusieron su fe a trabajar, su fidelidad a Dios, a través de muchos trabajos. Una muerte horrible nos cuenta el relato del segundo libro de los Macabeos. ¿Qué hacemos nosotros con la fe, queridos hermanos? ¿Nos esforzamos por vivir en la presencia de Dios? Jesús
pasó delante y subió hacia Jerusalén y nos dejó con la pregunta y nos dejó con la reflexión. Ojalá que hoy aprovechemos el tiempo para meditar estas palabras de Jesús y saber que debemos poner en acción el don de la fe que Él nos ha dado. Que la bendición del Señor os acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.